Hola a todos, la literatura protagoniza nuestra entrevista de hoy. El escritor Luis Zueco viene a presentarnos su última novela titulada El monasterio y ambientada en Veruela. Bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, pues esta novela salió a la venta, ¿no?, en mayo para las ferias del libro, así que podemos ya hablar un poco de qué acogida está teniendo, ¿no?, la obra. Sí, pues la verdad es que ha tenido muy buena acogida en las ferias, que era el objetivo principal. En mayo es uno de las ventanas de lanzamiento de libros más importante con la de Navidad, y a nivel aragonés ha funcionado muy bien, y sobre todo a nivel nacional también ha tenido muy buena acogida prácticamente en toda España. Sigues ahora de promoción, ¿no?, que es un poco el periodo de más locura, ¿no?, porque vas recorriendo toda la geografía española, ¿no? Sí, porque hay que hacer prensa, hay que hacer presentaciones pues un poco por todo, tanto por el norte como sobre todo en Madrid, Barcelona, también en Andalucía vamos a ir muy dentro de poquito, entonces hay que ir moviendo y presentando el libro en diferentes partes. Bueno, interesante también, ¿no?, esta labor, ¿no? Sí, porque además ves muchos lectores que, claro, que normalmente no te escriben por redes sociales y hablas con ellos, pero claro, hasta que no vas por ejemplo, a Logroño y ves in situ, ¿no?, la aceptación que ha tenido la novela, ¿no?, y las impresiones que tiene la gente de allí, pues no es lo mismo. Bueno, esta novela forma parte de una trilogía que sí. Iniciaste con El castillo, ambientado en Loarre, siguió La ciudad, ambientado en Albarracín, y El monasterio cierra ese ciclo, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió este proyecto? Cuando empezaste, ¿tenías claro que era una trilogía, lo que tenías en mente? ¿Cómo fue el inicio de todo esto? Sí, la idea desde el inicio sí es una colección de tres novelas que realmente son independientes, pero sí que tienen varios lazos en común importantes, ¿no?, que son medievales, una en cada siglo distinto, todas en Aragón, pero una en cada provincia, ahora ya tocaba en Zaragoza, y cada una de ellas en uno de los escenarios emblemáticos de la Edad Media, el castillo, una ciudad medieval y en este caso un monasterio del Císter. Pero cuando empezaste tenías claro que iban a ser tres, sí. Y que iban a estar dedicadas a estos tres lugares. Sí, era un proyecto muy ambicioso que había que vender, o sea, no es tan fácil porque no suele haber proyectos así de esa envergadura. Normalmente cuando se empieza una novela y si se ve que los personajes funcionan, pues se hace una saga, casi nadie empieza una saga desde el principio, ¿no? Entonces que es un proyecto con personajes distintos, en ubicaciones distintas, hubo que venderlo a la editorial, le pareció original, pero bueno, también tenía sus reticencias iniciales porque no se suele hacer, y a la postre pues ha visto que ha funcionado, porque ahora cada libro tira del anterior, ¿no? Ahora sale el monasterio, la gente sabe del monasterio, porque puede empezar por el último libro. No tiene por qué seguir el orden y puede entender perfectamente todo. ¿Sí? Exacto, y tira del anterior, del castillo, de repente. Lo que te gusta y dices, voy a leer el otro. Exactamente, eso es lo bueno que tiene, que sean inconexos, pero que luego sí que tengan lazos en común. Cuéntanos, vamos a centrarnos en del monasterio, ¿no? Sí. Ambientado en Veruela, pero que sale en muchas partes de nuestra comarca. Sí, realmente es un poco un homenaje al Moncayo, ¿no? Está ambientado prácticamente todo de intramuros de Veruela, pero al final, como los monasterios del Císter en esta época no son simplemente la parte religiosa, sino que son toda la parte económica y social que englobaban. Bueno, aquí sabemos, por ejemplo, pues Veruela no es solo Veruela, pues de Veruela dependían Purjosa, Bulbuente, Aizón, Maleján, llegó a tener también Pozuelo, o sea, era un gran dominio, ¿no? Entonces la novela abarca todo el Moncayo, ¿no? Saeta, zona, pero también salen tierras sorianas, tierras de Tudela. Es un poco un homenaje a todo el Moncayo, a las ubicaciones, pero también a la historia, a la cultura, a las supersticiones, a las leyendas que hay en esta zona que tenemos, que es muy rica, que además es un microcosmos, que también lo es Veruela, entonces sirve para, con un lugar muy pequeño, explicar cosas que que abarcan aspectos más globales. Tú eres de Borja y muy vinculado a nuestra comarca como director del Castillo de Grisel. No sé si esta te ha costado menos escribirla que las otras, pues porque conoces más esta zona, ¿no? No sé si lo tenías más claro, los lugares y todo, cómo los controlas más, no sé si ha sido más sencillo o al revés. Pues yo creo que ha sido más complicado, sí, porque al final había muchas cosas, claro, porque alguna vez me preguntan, ¿cuánto has tardado en documentarte, no? Digo, es que yo llevo documentándome para esta novela desde que tengo uso de razón, ¿no? Yo iba a Veruela desde muy pequeñito, sobre todo a los conciertos que había más en el claustro que ahora, que cuando son en la iglesia. Entonces, claro, tienes una cantidad de información, de cosas que quieres incluir de alguna manera en la novela que es demasiado, no puedes incluirlo todo, ¿no? Entonces, hay que seleccionar. Luego la novela hay que hacerla de una manera que sea global, o sea, que no solo la vaya a disfrutar alguien de aquí, sino que lo pueda entender una persona que está en Cádiz, que lo entienda sin ningún esfuerzo,
Eso también exige mucho esfuerzo. Entonces yo creo que ha sido la que más ha costado de llevar a cabo. Sí. Por desechar, ¿no? También un poco, tener que hacer esa criba, ¿no? Sí, lo de cribar es complicadísimo. O sea, tú puedes, claro, cuando te documentas para la ambientación histórica de estas novelas, que lees un montón de libros, claro, luego ¿cuánto utilizas realmente en una novela? ¿Un 1%? Pues claro, hacer esa criba y coger ese 1%, que es lo que necesitas, es casi más complicado que leerse todos esos libros. Además, estas novelas, ¿no?, sirven para hacer un poco una radiografía de la época, de las clases sociales que había, de lo difícil, ¿no?, que era la vida entonces. ¿Qué nos puedes contar, ¿no?, de cómo transcurría la vida? Sí, claro, aquí en este caso la novela está ambientada en Veruela, ¿no? Entonces la idea era transmitir qué es realmente el Císter, ¿no? Monasterio de Veruela, cuando hacemos turismo, pues vamos a la iglesia, ¿no? Nos parece espectacular con esa nave tan grande, bueno, es una catedral, ¿no?, de dimensiones, pero luego, claro, nos tenemos que dar cuenta que esa visión no es la correcta. Esa nave estaría partida por la mitad por dos coros, el coro de los monjes y el de los legos, por lo tanto no veríamos casi nada de la iglesia, que es la visión que tenemos ahora. El claustro es la zona más privada, ahí no tendríamos derecho a entrar si no éramos monjes de la congregación. Y por contra nos faltan todas las dependencias que había dentro de intramuros, pero alrededor de la parte religiosa, que eran las granjas, los establos, los talleres. Entonces todo eso se quiere llevar a la novela, explicar también las diferencias entre los diferentes tipos de monjes y su relación con el entorno, ¿no? Porque luego todas esas personas que dependían de Veruela, que trabajaban para ellos, pero que sabían que no iban a ascender nunca socialmente, ¿no? Que sabían que nacían campesinos y ahí se quedaban, sí. Y sus hijos serían campesinos y los hijos de sus hijos serían campesinos. Entonces, claro, eso es muy duro, porque ahora todos tenemos expectativas, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos que mejoren, ¿no? Que vayan, sí. Pues en aquella época sabían que si se quedaban como estaban ya tenían suerte. Otros ingredientes para la novela, pues supongo amor, un poco de aventura, de intriga, ¿no? Cosas así, ¿no?, para enganchar al lector. Sí, de las tres esta es la que tiene más misterio. Realmente es una novela histórica, pero es una novela de misterio en un espacio cerrado. Además, lo que es el crimen, hay un crimen inicial, sucede dentro de la iglesia, que está totalmente cerrada. Por lo tanto, tiene mucho de novela negra clásica, ¿no?, de Agatha Christie, esa parte, porque luego hay otras tramas de misterio que se van entrelazando, y entonces al final lo que tienes es una novela histórica, que es en un contexto muy bonito, que es la Grada de los Dos Pedros, que tanto asoló la comarca de Tarazona y el Moncayo y Aragón en general, y en ese contexto histórico de la Grada de los Dos Pedros tienes una trama de misterio dentro del monasterio del Císter, que ya tiene por sí sus propias reglas. Y todo esto hace que la novela tenga muchos temas interesantes y tenga un ritmo muy rápido, porque ocurre todo en una semana. Entonces, en una semana es difícil que pasen más cosas de las que pasan en la novela. ¿Te gustaría que las llevaran al cine? Pues esta está un poco pensada para que se pueda, para que sea factible, porque por ejemplo las anteriores es muy complicado. La del castillo, claro, solo con los asedios, los ataques, la construcción del castillo es muy difícil. Pero esta está pensada para que si alguien se atreviera fuera factible. Veruela está ahí, hay poco que... El escenario ya lo tienes, los personajes son menos, están en un entorno muy controlado, aunque sí que hay una batalla. Entonces sí que se podría llevar al cine, y además Veruela pues ha sido escenario muy habitual, hasta hace poco ha sido... ¿Y te gustaría a ti personalmente? Sí, en este caso sí. A mí de todas maneras yo pienso que son lenguajes distintos. O sea, a mí yo no creo que una película tenga que ser exactamente igual que un libro. Yo pienso que una película se debe inspirar en una novela, pero que tiene que ser diferente, porque si no, yo no entiendo que tenga que ser una película exactamente igual al libro, no me parece, para eso ya tienes el libro. Entonces que sirviera como inspiración para una película, sí me gustaría, pero también me gustaría estar metido dentro de la película, me gustaría estar... Vivir el proceso, ¿no? Todo... Y tener un poco de que me dejaran hacer algo en el guión, si no... Supervisarlo, ¿no? Por lo menos para que no hubiese mucho destrozo, ¿no? Participar de alguna manera, porque allí también sería una experiencia diferente. Bueno, con esta novela se cierra un ciclo, y tomas aire, descansas y vuelta a empezar. ¿En qué vas a andar metido ahora? Sí, bueno, ya estoy metido, ya lo tengo bastante avanzado. Sí, la siguiente novela va a estar ambientada en el 16 y en el inicio del siglo XVI, y está muy relacionada con los libros y la primera gran biblioteca que se hace en Europa. Entonces va a ser muy... ¿Sales de Aragón? Sí, porque se hace muy internacional. Abarca prácticamente todo el mundo conocido en el 16, tiene presencia Aragón y mucha, pero ya es un contexto mucho más amplio de escenario. Empiezas ya a trabajar en esto, documentación. ¿Cómo va el proceso creativo, ¿no? ¿Cuándo puede estar en la calle? ¿2 años? O... Sí, seguramente, yo mis cálculos son para principios del 20.
pero igual consigo que esté a finales del 19. Tengo que ver un poquito como cuando pague la promoción, entonces que tendré más tiempo, ahí ya cuando lleve ya medio año trabajando ya sabes exactamente. ¿Qué necesitas para escribir, ¿no? Para que te fluya todo? ¿Tranquilidad? Tiempo, más que nada, sí, tiempo para poder trabajar, porque claro, cuando sale una novela nueva, claro, esta novela lleva ya 6 meses terminada, entonces ya estás trabajando en la siguiente y de repente llega la promoción y te para un poco el trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues eso, necesitas otra vez tiempo para volver a coger el hilo de lo que estabas haciendo y ya trabajar de lleno en ella. Lo que es impagable es la promoción turística que se hace a la zona, ¿no? En toda esta promoción de la que hablas, pues Veruela está continuamente, ¿no? en esas entrevistas, así que se va a dar a conocer esta zona un montón. Sí, se va a notar seguro, porque con la ciudad, claro, Albarracín es muy conocido, igual no lo necesita, pero por ejemplo con Loarre sí que se ha notado muchísimo, porque va gente con los libros, o sea, y aquí va a pasar lo mismo, vendrá mucha gente a Veruela, sobre todo de fuera de Aragón, ¿no? Con el libro, pero incluso de fuera de España. Yo he tenido gente de Sudamérica que se han leído las anteriores novelas y han ido a Loarre, de estar en Argentina y decidir, vamos a hacer un viaje a Europa, o incluso unos chilenos, me acuerdo, vamos a hacer un viaje a Europa viendo castillos y el origen es ir a Loarre. Pues con Veruela pasará seguro lo mismo. ¿Te han traducido a otros idiomas también? Sí, están traducidas al polaco las 2 primeras y el monasterio saldrá primeros del 19 también traducida, para empezar, al polaco, pero yo creo que saldrá luego más traducciones. De acuerdo, pues nada, Luis, muchas gracias por estar aquí, mucha suerte, que siga también esta promoción y las ventas de este libro y gracias por atender nuestra llamada. Muy amable, gracias a vosotros. Pues nos despedimos hasta nuestra próxima entrevista, gracias a ustedes también por su compañía.